Libro de Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16. El día viernes comenzamos a predicar este pasaje y hoy pues vamos a darle la continuación, la segunda parte de lo que podemos encontrar en este texto. Pero la clave es entender cómo en Hechos 16 del versículo 20 en adelante hay dos maneras de ver los terremotos en la vida. Voy a leer el texto, oramos y después entramos en materia. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 16, 20 dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, ¿qué cosa, hermanos? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer, iglesia? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Padre, en esta preciosa mañana te suplicamos que nos ayudes a entender esta palabra que tienes para nosotros. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. El viernes estuvimos desarrollando este texto y encontramos que el carcelero no puso atención a cómo Dios lo estaba visitando a través de Pablo y de Silas. Pablo y Silas, ahí en el pasaje de Hechos, representan cómo Dios visita a este carcelero, y en un primer momento, a través de las alabanzas y a través de la oración que ellos están desarrollando, Dios está haciendo presente al carcelero. Sin embargo, el carcelero, en lugar de poner atención a lo que esos presos cantan en ese calabozo, ahí el pasaje nos dice: él está dormido. No entiende la palabra de Dios, no digiere cómo Dios le está llegando cerca a él. Y será necesario, lo que dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Solamente así el carcelero pudo despertarse. Ahí dice el versículo 27, la primera palabra que aparece en el 27, ¿cuál es? Despertando. Hasta ahí entendió.
Hasta ahí comprendió. Hasta ahí él salió de esa situación en la que estaba y pudo, más adelante en el pasaje, acoger la palabra. Pero antes de escuchar la palabra, cuando él ve la cárcel abierta, dice el versículo 27, que viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué se iba a hacer el carcelero? Se iba a matar. Entonces, aquí tenemos, fíjense ustedes, la primera manera de que nosotros vemos las tempestades en nuestra vida. La primera manera en que enfrentamos situaciones abruptas, situaciones inesperadas, es tirándonos de un solo a querer hacernos daño, a matarnos. Por el contrario, tanto Pablo y Silas, solamente a nivel introductorio estoy diciendo esto, ustedes pueden ver cómo dice el versículo 22: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados los desnudaron, los azotaron con varas. 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, le pidieron al carcelero que los guardase con la mayor seguridad. El carcelero los metió en el calabozo de más adentro y todavía les aseguró los pies en el cepo. Están desnudos, están golpeados, están heridos. Seguramente el carcelero, estuvimos meditando el día viernes, para poder ganarse ese puesto, el carcelero era uno de los hombres más despiadados que pudiese haber en Roma. No a cualquiera ponían de carcelero, tenía que ser alguien que podía ocasionar dolor y vergüenza a todos los presos. Y seguramente el carcelero también hizo esto con estos presos, Pablo y Silas. Los mete al calabozo donde no hay luz, está de noche, no llega aire porque es al más adentro. Ellos seguramente están sangrando, están adoloridos de la golpiza que han recibido, los han acusado falsamente. Ahí en el calabozo, según la arqueología, seguramente hay roedores, hay animales, hay humedad, dolor, angustia, incomodidad y lo peor, están sufriendo por un crimen inexistente. ¿Cómo hace el carcelero entonces si él está afuera de la cárcel, se quiere matar? Pero los que están adentro y en realidad sí están sufriendo el castigo físico, psicológico, social, todo lo que usted quiera. ¿Qué dice el versículo 25 que hacen ellos? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí usted tiene, solamente estoy en la introducción ahorita, ahí tiene dos maneras de ver los problemas. Pablo y Silas están sufriendo el peor terremoto probablemente, bueno, uno de los peores terremotos, porque Pablo en Corintios va a decir de que él ya sufrió varias veces castigos, tormentas, estuvo a punto de naufragar, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿cómo enfrenta Pablo y Silas su terremoto? ¿Cómo lo enfrenta? Orando y alabando a Dios. ¿Cómo enfrenta el carcelero su terremoto? ¿Qué quiere hacer? Quiere matarse. Ahora, cuando nosotros, y ahora sí voy de lleno a mi sermón, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias similares, y el sermón de hoy consiste en poder ilustrar siempre con la Biblia estos sucesos en la vida de otros personajes. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 10, y vea cómo Saúl enfrenta el terremoto que se le ha venido encima. Primer libro de Crónicas, capítulo 10,
versículos del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Y para qué nos va a servir la ilustración bíblica de este relato de Hechos? Para que también nosotros veamos, hermanos, cómo enfrentamos los terremotos en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Y si al igual que Pablo y Silas, ellos no están confiando en las palabras de los magistrados, no están confiando en las palabras de los dirigentes romanos, Pablo y Silas están ahí en esa cárcel, incómodos, dolientes, sufriendo, pero Pablo y Silas están confiando en la palabra que Dios les ha dado. Por eso dice la Biblia que oraban y también cantaban a la medianoche. Una cosa es que nosotros cantemos y adoremos a Dios, dándole gloria a Él porque ha hecho un milagro, porque nos ha solventado una situación, porque nos ha dado esa sanidad. Una cosa es eso. En los evangelios encontramos personas que, por ejemplo, Jesús llega donde está aquel que no puede caminar y de repente Jesús le hace el milagro y dice la escritura que de alegría, que así el cojo saltaba. Pero esa es una cosa: gritar, saltar, alegrarse, cantar cuando todo va bien. El problema es cuando llega un terremoto a tu vida. ¿Qué haces? ¿Te pones a llorar? Yo mejor quisiera que me dé un bus de la 4. Es porque no estás poniendo atención a la palabra de Dios. Veamos cómo Saúl enfrenta su terremoto. Dice el versículo 1 del libro de Crónicas. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. 2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Ponga atención a todas estas palabras. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, ¿qué dice el texto, hermanos? Le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Yo no quiero imaginarme qué dolor le ocasionó a Saúl ver cómo los enemigos mataban a sus hijos uno a uno. Si ya de por sí el que un padre o una madre pierda a un hijo, ahora imagínese gráficamente aquí el texto cómo explica que los filisteos fueron matando uno a uno: a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, los hijos de Saúl. Es decir, aquí Saúl se está enfrentando a una tormenta en su vida. ¿Cómo la va a enfrentar? Qué doloroso habrá sido poder ver cómo le mataron a su primer hijo, a su segundo hijo, a su tercer hijo. Pero ¿cómo reaccionará Saúl? ¿Qué hay detrás de ese terremoto que llegó a la vida de Saúl? Versículo número 3, también a él dice: arreciando la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. ¿Pero qué sentido tiene la vida de Saúl? Si ya no están sus hijos, ya vio morir a sus 3 hijos. Dice el versículo 4: entonces dijo Saúl a su escudero, ponga atención a esto, ¿qué le dijo a su escudero? Saca tu espada y traspásame con ella. ¿Cómo enfrenta Saúl su terremoto? Al igual que el carcelero. ¿Qué quiere hacer Saúl? Morirse, quitarse la vida.
Eso es lo que le está pidiendo a su escudero. Saca tu espada, traspáseme con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero el escudero, dice el versículo 4, no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada. ¿Y qué hizo Saúl? Se echó sobre ella. ¿Cuántos acá alguna vez hemos pensado en quitarnos nuestra vida? Porque no podés enfrentar ese terremoto que ha llegado. Te voy a decir algo. Todos los problemas que hay en la vida, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre Dios tiene consuelo para todos. Todos los problemas, todas las situaciones en la vida, por muy dolorosas que sean, dice la palabra de Dios que Él es el que te puede consolar en los momentos más difíciles. ¿Y por qué entonces has pensado quitarte la vida? Y entonces, ¿por qué has pensado en irte lejos y allá que me pase algo, que me dé un tren? ¿Por qué? Ya vas a ver lo que le pasó a Saúl. Dice, su escudero no quiso, versículo 5, cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Es decir, arrastramos con el hecho de querer hacernos daños, arrastramos a los que están cerca de nosotros. Hay hijos que también al ver nuestras actitudes, y aquí ya va dándole otro giro el sermón de esta mañana, hay hijos que al ver nuestras actitudes, también ellos quieren hacer eso. Y eso es delicado, hermanos. Delicadísimo. Y se lo digo en una sociedad que no está exenta de personas que se arrancan la vida a ellos mismos. Claro que hay gente así. ¿Y qué pasa con esta gente? No logran enfrentar el terremoto que está enfrente. Arrastran a los que están a su alrededor. Sigo leyendo el pasaje porque no me va a alcanzar el tiempo. Dice el versículo número 6: así murieron Saúl y sus 3 hijos. Y oiga lo que dice acá, hermano. ¿Qué dice el 6 al final? Y toda su casa murió juntamente. Es que el padre de familia, y ahora aquí voy a darle una aplicación práctica, del padre de familia depende que los hijos continúen con esa vida espiritual. Si el padre de familia muere espiritualmente, ¿y qué está esperando de sus hijos, pues? Aquí no funciona el hecho de que vaya hijo, váyanse a la iglesia temprano. No, es que el que tiene que dar el ejemplo es el padre de familia. Por eso, amados hermanos, cuando nuestra espiritualidad está muriendo también la de toda nuestra descendencia. ¿Cómo le exigimos a nuestros hijos? Hey, ustedes vayan a la iglesia, dicho, ustedes hagan tal cosa, si el primero que debe de estar vivo espiritualmente está muerto? No tiene vida espiritual. Mire, yo no sé cuántos de los que acá están hacen lo posible para que sus hijos vean el momento que están orando, vean el momento que están leyendo la Biblia, que aprendan desde chiquitos, aunque no entiendan o algo. ¿Y qué haces, papá? Estamos orándole al Señor y agradeciéndole por un día más que nos regala. Ore con sus hijos. Enséñeles a agradecer por la comida. Aunque no puedan leer, pero léales un pasaje, 3 versículos, un versículo, cuando estén aprendiendo a leer. Porque si su espiritualidad muere, también la de sus hijos van a morir. Por eso aquí el versículo es tan revelador cuando dice el texto: así murieron Saúl y sus 3 hijos. Pero no solamente ellos, dice el texto, toda su casa murió juntamente con él. Toda
toda nuestra casa, todos nuestros hijos. ¿Y para qué van a ir a la iglesia si el papá no va, si la mamá no va? ¿Y para qué van a leer la Biblia si nunca han visto a su papá ni a su mamá hacerlo? ¿Y para qué van a orar si nunca han visto a nadie hacerlo? ¿Se entiende el mensaje, hermanos? La espiritualidad de nuestros hijos ha muerto porque primeramente murió la de nosotros. Por eso dirá el texto maravilloso de categoría hereditaria. Dice que le vas a enseñar esto a tus hijos estando en la casa, andando por el camino, haciendo tal cosa, esto y lo otro. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos y les dijo: hijos, quiero hablar de las maravillas de Dios en nosotros? Hijos, quiero hablarles de cómo Dios es tan bueno con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muere la espiritualidad del padre, muere la espiritualidad de todos los hijos. Sigue arrastrando. Aquí dice el versículo 7: y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron a los filisteos y habitaron en ellas. El impacto no solo ha sido en los hijos de Saúl, el impacto también ha sido en el pueblo. Cuando muere nuestra espiritualidad, también muere la de nuestros hijos, y aún más muere algunas veces la espiritualidad de la gente que nos conoce. No, hombre, vas a creer si el hermano Paco que iba a la iglesia o algo, ahí anda en zumba. ¿Para qué vamos a ir nosotros, pues? Mira hasta dónde trasciende. Hasta dónde trasciende cuando muere mi espiritualidad a todos los que arrastro con ella. Sucedió, dice el versículo 8, al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que les despojaron, tomaron su cabeza, sus armas, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y a su pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Oyendo los de Jabes que Galaad, lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Atención al 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Cuál fue el pecado? Aquí dice el versículo 13. ¿Contra qué cosa? Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, no puso oído. Al igual que el carcelero, no puso oído a lo que estaban diciendo allá los presos, no puso oído a lo que estaban orando, no puso oído a los que están cantando. Por eso el carcelero de Filipos en Hechos 16 se quiere quitar la vida. ¿Los filisteos eran más poderosos que Saúl? No. ¿Los filisteos tenían más fuerzas, tenían más estrategias que Saúl? No. Simplemente no le importó lo que decía la palabra. Y aquí dice el versículo: en lugar de poner atención a la palabra de Jehová, el versículo 13, la cual no guardó. Porque ¿qué hizo el hermano Saúl? Dice el 13 al final. Porque consultó, prefirió ir a Izalco a que le leyeran la taza. Prefirió leer el horóscopo. Prefirió la prueba del puro. Prefirió
¿Qué tantas voladas más hace de eso? Hechicería, hermano, de adivinación. Prefirió poner un trapo rojo en la casa para que no entren los malos espíritus. Prefirió poner una cruz de bajareque ahí detrás de la puerta. Hermanos, nuestra confianza no debe estar en las supersticiones. Nuestra confianza debe ser la palabra que Dios nos ha dado a todos nosotros. Los filisteos no eran más fuertes. Simplemente la palabra de Dios no era la luz de Saúl. Y prefirió a una bruja. Primer libro de Samuel 28, usted lo puede leer en su casa. Prefirió ir a consultar a una divina que consultarle a Dios. Vamos a ver el otro caso. Segundo libro de Samuel 15. Ya vimos el caso que se asemeja al carcelero de Filipos. Ahora vamos a ver el caso que se asemeja a Pablo y a Silas. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 15. Déjeme ver, versículo 10. Versículo 10. ¿Lo tiene conmigo? Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va ¿con quién? Ha llegado el terremoto, David. El propio hijo está conspirando contra él. Le ha dado golpe de estado. Le ha ganado el mandado. ¿Cómo se siente el rey David? Que el propio hijo de sus entrañas es ahora el que está tomando su lugar. Es decir, hay un terremoto en la vida de David. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Ahora veamos cómo enfrenta David este terremoto. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresuradamente él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. 15. Los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos con todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Cómo enfrenta David su terremoto? ¿Quiere quitarse la vida? ¿Quiere perder la vida? No. Al contrario, él dice: vámonos de aquí. Ha tomado el reino mi hijo. Y quiero, más que decir palabras, leer la Biblia con ustedes para que vayan viendo algunos versículos que nos van a enseñar cómo David le da lectura a su terremoto y cómo reacciona. Pero lo cierto es que su propio hijo le está quitando su reino. Lo cierto es que ha llegado lo más doloroso de su vida, porque están llevándolo al punto de salir huyendo. El propio rey está saliendo huyendo de su ciudad.
17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos, dice el versículo 18, pasaban a su lado con todos los cereteos, los peleteos, los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve. ¿Y qué le dice David a Itaí geteo? Quédate con el rey. ¿Cómo se está refiriendo David contra el que ha conspirado contra él? Como rey, de manera respetuosa. ¿Cómo le da lectura David a su terremoto? ¿Con resentimientos? No. Mire cómo este hombre está refiriéndose al que le acaba de robar el trono. Itaí, ¿para qué vas a ir con nosotros? Mejor quédate con el rey. ¿Se está entendiendo esta palabra, hermanos? Quédate con el rey. Es un David que se pronuncia contra su hijo Absalón: este desgraciado, usurpador. No, quédate con el rey. David no quiere autojustificarse. David no quiere ganar adeptos. En otro pensamiento podría haber dicho: no, hombre, entre más tengo, más le voy a poder hacer a mi hijo Absalón, a aquel que se ha constituido por mi enemigo. ¿Eso dice David? No. Quédate con el rey. Sigue diciendo el versículo 18 y 19. Quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Versículo 20. Ayer viniste, y qué de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. Mire cómo dice el 20. Yo no sé para dónde voy. Itaí geteo, ahí con el rey tú tienes asegurado todo. Yo no sé para dónde me dirijo, no sé cómo voy a escapar. Hermanos, David no quiere envenenar la cabeza de nadie. Si hubiera sido del tabernáculo de Ciudad Delgado, David va: sí, Itaí, vení, vas a creer que ese desgraciado lo que me acaba de hacer. Me acaba de quitar el reino, mi propio hijo. ¿Están conmigo aquí, hermano? Pero David no quiere autojustificarse con nadie. David no quiere ganar en número. Y voy siguiendo porque el tiempo me está comiendo, hermano, como usted no tiene idea. Versículo 24 y 26. Voy directamente, si no, no voy a terminar. Dice el versículo: he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban. ¿Qué llevaban los levitas, hermanos? El arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo Israel hubo acabado de salir de la ciudad. 25. Pero dijo el rey a Sadoc, oiga esto, hermano. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Qué le interesa a David? ¿El reinado? ¿Qué le interesa a David? ¿Su prestigio de rey? ¿Está leyendo ese texto? ¿Qué es lo que le interesa a David? ¿Regresar a la ciudad para ganar notoriedad? ¿Qué quiere hacer David cuando llegue a la ciudad de nuevo? Ver el arca. Ver el arca. La presencia de Dios es lo que le interesa. Está sufriendo su terremoto, su hijo le ha traicionado, no sabe para dónde va después de tenerlo todo, pero a él lo único que le importa es el arca de Dios. Eso es lo único que le importa. 26. Y si dijeren: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. A David no le interesa quedar bien ni con la gente, no, le interesa quedar bien con Dios. ¿Cómo enfrenta su terremoto?
Lo mismo que Pablo y Silas. En su peor terremoto, cuando les han hecho daño allá en esa cárcel, ¿qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar. Yo quiero que vaya usted. Ya llevamos un bonito tiempo, casi 30 minutos, más de 30 minutos, hablando de cómo enfrentar los terremotos en mi vida. Si lo voy a hacer como el carcelero de Filipo, si lo voy a hacer como Pablo o Silas. Primera ilustración: Saúl nos ilustra cómo enfrentarlo como el carcelero y cómo se quitó la vida. David nos ilustra cómo enfrentarlo como Pablo y Silas. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y la subió cómo? ¿Por qué llora David? ¿Por su reino? No. David llora por el arca de Dios. David llora por la presencia de Dios. Eso es lo que le interesa a él. A Pablo y a Silas no le interesa si los han latigado, no les interesa si están en esa cárcel injustamente. A Pablo y Silas en la cárcel le interesa alabar y bendecir el nombre del Señor. Lo mismo que a David. Versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: otra traición. Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Otro golpe fuerte, otro terremoto. Tu mejor consejero, David, se ha ido con tu enemigo. La reacción de cualquier persona: ¿cómo? Semejante desgraciado, traicionero, tal cosa. ¿Qué hace David en el versículo 31? Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué se puso a hacer David? ¿A qué? A orar. Se puso a contarle a toda Ciudad Delgado: viera la hermanita lo que me hizo esa desgraciada. Ay, si yo le contara lo que me hizo ese hombre. ¿Qué hizo David, hermano? Se puso a orar por él. Voy a seguir porque se me fue el tiempo, pero vale la pena que terminemos este pasaje. Dice el versículo 32: cuando David llegó a la cumbre del monte, con todo y sus terremotos, ¿a qué llegó a la cumbre del monte? Y usted que con una gripe ya no quiere venir. Y usted porque tuvo un problema con el bicho ya no quiere venir. Y usted porque un choque con el vecino ya no quiere venir. ¿Cómo enfrenta los terremotos? A pesar de los terremotos que llegaron a la vida de David, él ha llegado a la cumbre con un solo propósito. ¿Y a qué llegó David, hermanos? A adorar ahí a Dios. Ahí llegó David. Enfrentar la vida, enfrentar los terremotos, pero enfrentarlos de pie, alabando al único que me puede sacar adelante de todo lío. Segunda de Samuel 16, 5 al 12. El corazón de David, a pesar de los terremotos, a pesar de la traición, David se enojó contra Dios. Que dice el versículo 5 del capítulo 16 del segundo libro de Samuel: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. ¿Y qué salía haciendo contra David, hermanos? Maldiciéndolo y arrojando piedras, dice el 6, contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Son palabras fuertes para el rey, hermano. Son tan fuertes estas palabras que los siervos de David no van a querer tolerar que le están ofendiendo al rey. 9.
Se enoja Abisai, hijo de Sarbia, y le dice al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Déjame pasar. ¿Y qué le iba a hacer a Abisai? Quitarle la cabeza. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentando terremotos? Si alguien nos dice algo, ¿qué vos, desgraciado? Si a mí no me importás. Porque el corazón está dolido, está resentido, está amargado. Pero mire cómo hace David. Versículo 10. En lugar de reprender al que lo está maldiciendo, aquel que le ha dicho hombre sanguinario y perverso, ¿qué dice el 10? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? 11. Dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Tiene resentimiento en el corazón? ¿Tiene amargura en el corazón? ¿Cómo está enfrentando su terremoto? ¿Quiere quitarse la vida? No. ¿Sigue adorando a Dios a pesar de su terremoto? Sí. ¿Lo ha traicionado a Ahitofel y su hijo? Sí. Pero sigue fiel adorando a Dios. Y termino, versículo 12. Quizá mirará, dice el versículo, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David, al igual que Pablo y Silas, enfrentan su terremoto confiando en el Señor, confiando en su palabra. Vamos a Hechos, porque este es el todo de todo el pasaje. Hechos 16. No puedo dejarlo inconcluso. Dice, váyase al capítulo 16, versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32 del capítulo 16, hermanos? Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor. La clave para poder enfrentar tus terremotos no está en tus capacidades. La clave para enfrentar esos movimientos telúricos inesperados no está en el pisto que tengas, ni los contactos que tengas. ¿Dónde está la clave? Ahí dice el versículo 32. Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Si tienes la palabra del Señor, vas a enfrentar tus terremotos con firmeza, con madurez, sin resentimientos. Si no tienes la palabra de Dios, vas a estar amargado, te vas a quitar la vida, no vas a tener esperanza. Por eso, ¿qué hacemos con los terremotos? Enfrentémoslos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque en ti confiamos, Señor. Gracias porque los terremotos que enfrentamos solo podemos sostenernos con tu palabra. Señor, hay personas acá que estarán enfrentando sus propios terremotos. Hay quienes quizás han querido atentar contra su propia vida, al igual que lo quería hacer el carcelero, al igual como lo hizo Saúl. Pero también, Señor, esta mañana hay quienes queremos enfrentarlo como lo hicieron Pablo y Silas y David. Pablo y Silas pudieron estar amargados ahí en esa cárcel,
Cuando vieron al carcelero que se quería quitar la vida, su amargura y su resentimiento pudo hacer de que ellos no hiciesen nada. Pero sin embargo, como se sostenían por la palabra, Pablo y Silas evitaron que su propio verdugo se quitara la vida. Pablo dice: no te quites la vida. Eso lo puede hacer nada más la palabra. Esta mañana, Dios, todos aquellos que enfrentamos terremotos, sosténnos con tu palabra. Y en esta hora quiero invitar, si alguna persona que todavía no ha hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, levante su mano ahí donde está. Vamos a orar con usted y por usted. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Levante su mano mientras cantamos: tu gracia me visitó sanando mi corazón. Dice así: tu gracia me visitó sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos que tu palabra nos sostenga en los peores terremotos de nuestra existencia. Llévanos con bien, Señor, y bendice desde ya nuestro segundo servicio de las 10 de la mañana, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Démosle un